Hola a todos, mi nombre es Angie Tatiana Riaño. Hoy les vamos a exponer junto con mi compañera Sandra Cuesta un modelo financiero ejemplificado a través de nuestra microempresaria. De allí vamos a tomar ciertas cifras que mantiene su compañía para mostrar diferentes comportamientos financieros que existen y la toma de decisiones que puede verse reflejado a través de estos informes. Como módulo introductorio quiero recalcar que este va a ser un análisis del modelo financiero que permitirá a la microempresaria saber y determinar si su empresa es viable con los diferentes comportamientos que se vean a través de las proyecciones que pretendemos hacer. De esta manera pues vamos a usar elementos básicos como balances generales, flujos de caja, amortizaciones de créditos en el caso que aplique, y de esta manera podemos evidenciar si sí o no es viable la empresa en la actualidad o cómo quiere verse reflejada a largo plazo. Somos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y el día de hoy tenemos a María Fernanda, quien es una empresaria independiente, tiene una empresa de confecciones y ella en este momento se está dedicando a cierta área que son la ropa de productos antifluido, como son la chaqueta, los pantalones y enterizos de ropa antifluido. ¿Cómo estás, María Fernanda? Bien, gracias. Bueno, ya habíamos conversado con ella anteriormente y le habíamos explicado que estábamos elaborando con unos datos que ya nos había anticipado un modelo financiero que le permita saber si su empresa es viable y es rentable de aquí a 5 años y si es viable el proyecto para que ella pueda tener el retorno de la inversión que tuvo en el momento de invertir en este proyecto. ¿Listo? Entonces, por ahora lo que vamos a llenar acá en nuestro cuadro que está completamente formulado y necesitamos que usted nos regale los siguientes datos. Entonces, ¿cuál es el precio de las chaquetas antifluido que están vendiendo? El precio de venta como tal. 35.000 pesos. De los pantalones, ¿cuál es el precio? También 35. De los enterizos. 60.000 pesos. Listo. Entonces, acá estamos haciendo el ingreso de los datos, donde ella nos está brindando toda la información acerca de los costos de venta. Y ya tenemos acá más o menos el pronóstico de cuántos metrajes se le va de cada materia prima para cada uno de estos productos ya elaborados. Entonces, vamos al paso de materias primas. En tela antifluido, ¿cuánto es el costo por metro? 730. 730. 730. 7.000 pesos. El paquete de hilos. 500. 500 pesos el paquete de hilos. El resorte. 4.33. Esto es por lo que es por centímetros, por eso las cifras son tan bajitas. La hilaza, ¿cuánto costo tiene? 12 pesos. Esto es por gramos, ¿no? 12 pesos. Y las cremalleras, el metro. 600. Listo. Entonces, ya con esta información y con digamos, el pronóstico de ventas que hicimos, tenemos acá la información donde, acércate un poquito. Entonces, acá le tomamos la información de la última venta que ella tuvo. Total en materias e insumos, lo cual se lo voy a incluir al precio de venta, y el saldo entre el precio de venta y el costo unitario pues va a ser el margen de utilidad que realmente yo le estoy sacando a ese producto. En ventas yo lo que hago es proyectarle mensualmente cierta cantidad de unidades, y aquí la proyección que se hizo es en unidades y en valores. Entonces, para yo poder tener el dato del año 1, debo hacer la sumatoria de las unidades que vendí en cada uno de los meses. Con base a ese año 1, que acá lo tenemos, pues voy a sacarle un margen de 15%, la cual la fórmula es simplemente multiplicar la cantidad total del año 1 y darle un aumento del 15%, bien sea la celda multiplicada por el 15% o en este caso por el 0,15. Pues aquí tenemos una proyección de ventas en unidades y por este lado la tenemos
en dinero. ¿Cómo calculo esto? Simplemente trayendo de los datos iniciales del valor de la chaqueta antifluido por unidad, que en este caso es 35.000 pesos, la proyecto a lo largo de los meses y con base al total del primer año empiezo a trabajar el año 2, 3, 4 y 5. Aquí podemos ver que digamos que las ventas son bastante tentadoras, sin embargo a esta venta total en pesos pues debo restarle el costo en materia prima e insumos. Esta resta entre esto y esto significa al final que yo debo estarle sacando cierto porcentaje, el que yo determine como empresario. En este caso vamos a tomar el 15% y más adelante pues lo vamos a ver. Bueno, aquí tenemos un tema del préstamo. Ella solicitó un préstamo de 5 millones de pesos y lo que se hizo fue un cuadro de amortización en el cual yo tomo el saldo realmente que me prestaron, lo multiplico realmente por la tasa mensual y pacto como el periodo determinado en el que estipulé el plazo del pago total. ¿Cómo hago eso yo? Simplemente al capital le multiplico el interés mensual. Por lo tanto, entonces voy a sacar de que a los 5 millones de pesos multiplicado por el 2.14% me va a dar en el primer periodo 107.234 pesos en intereses y así sucesivamente a lo largo de los meses que yo haya pactado. La cuota fija, esta va a ser pactada de acuerdo a la solicitud que yo haya hecho de crédito y con esto estipulamos que la cuota fija sale del valor capital solicitado más el interés generado mensual, lo cual va a hacer que yo distribuya una amortización a lo largo de 12 meses, que es el periodo que yo pacté, una cuota fija donde voy a distribuir el capital más los intereses que se hayan generado. Es importante que en una empresa siempre hagamos este tipo de balances. Este balance es el inicial, es uno de los más básicos, pero este tiene que estar en el punto de equilibrio en donde yo sepa que está equilibrado de ambas partes, o de lo contrario tengo alguna falencia contablemente. Es decir, ¿cómo se hace esto? Simplemente tomo mis activos, mis ingresos en ventas o inversiones que tenga, materias primas, activos fijos, y con eso voy a tener un total. Al otro lado me debe dar una suma completamente igual a través de mis deudas, mis cuentas por pagar, mis impuestos, mis pasivos, más mi patrimonio, que es el capital como tal neto que yo tengo. Esto del total activo debe ser completamente igual al total pasivo más el patrimonio. Entonces, esto es importante saberlo para llevar como un control de las cosas que yo debo tener en mi empresa o saber como empresario para tener una contabilidad al día. Aquí lo que yo manejo en este flujo de fondos es saber cuáles son mis ingresos por ventas y a eso simplemente restarle los egresos por las compras en materia prima o mano de obra que yo llegue a suministrar para producir estos productos. Aquí voy a tener en cuenta como salarios como comerciales, el costo de producción que yo tengo por mes o por año, como quiera plantearlo, y esto simplemente se hace trayendo de los datos iniciales que ya les comentaba. Este flujo es importante también, ese es el flujo de estado financiero. Este me va a determinar si es viable o no, ya que aquí me está tomando el valor de los ingresos por las ventas menos los egresos por compras, sueldos o cargas laborales, otros gastos de producción, otros gastos en administración y ventas, impuestos que yo esté pagando. Esto me va a dar un total en egresos operativos y al final yo lo que voy a hacer es restarle
mis ingresos por ventas versus los totales de egresos operativos que yo voy a mantener siempre. Este valor que ven aquí debe ser positivo siempre para saber que efectivamente yo estoy generando una utilidad y que mis ingresos siempre van a ser mayores que mis egresos y por lo tanto la empresa es viable. En el caso de la empresa, esta empresa es viable ya que digamos que a partir del segundo año empieza a dar como frutos en aumento. Y esto es importante ya que efectivamente, aunque las proyecciones en ventas sean bastante altos, permite saber de que a pesar de que los egresos no superan en un 60% el valor de mis ingresos. Entonces es viable, aunque el margen de ganancia realmente lo determina el empresario. En este caso tenemos solo el 33%, lo cual permite, digamos, que sea óptimo a medida que avanzan los años. En la evaluación del proyecto, digamos que en los indicadores económicos tenemos que la fórmula es sumar todo lo que es el flujo del proyecto a lo largo de las proyecciones de los años que se hayan hecho. En este caso son 5 años. Dado que el año 0 simplemente invertí, pues va a ser negativo. Sin embargo, como lo pueden percibir a lo largo del año 1 en adelante, va a ser positivo. Si esto supera la tasa de descuento a la inversión inicial, pues simplemente es viable, ya que yo recuperé mi inversión no tan a largo plazo. Yo al segundo año puedo decir que ya completé y ya mi tasa de retorno fue activa y fue complementada en el año 2, lo cual me permite decir que el año 3, 4 y 5 fueron totalmente ganancia. Entonces es viable por ese lado. Aquí en cuanto a el valor actual neto, como pueden ver, entonces es simplemente la tasa de ganancia requerida. En este caso solo solicitamos el 15%, sobre el flujo de proyecto a lo largo del año 1 al año 5, más la tasa inicial de inversión, que en este caso son 7.850.000, y si me da mayor que 0, pues simplemente el proyecto es viable. Como lo mencioné anteriormente, a partir del año 3 yo, adicional de haber retornado mi inversión, simplemente ya se dio una utilidad, y para el año 5 yo ya estoy generando 15.094.000 en proyecciones y en utilidades, es decir, es viable. Y en relación al costo-beneficio, simplemente estoy sumando mis ingresos anuales y a eso les estoy restando mis costos o lo que yo estoy invirtiendo o eso que me cuesta producir cada producto y cuál es la utilidad respecto a eso. Entonces voy a sumar mis ingresos y le voy a restar los costos operativos o de mano de obra. En este caso son llamados egresos operativos, y si me da mayor a 1, significa que simplemente la inversión es viable porque el valor presente de los ingresos son mayores que los egresos. Aquí pues me da 1,09, significa que el proyecto es completamente viable.